¿Podrías cocinar cada día solo con fuego, humo y hierro? Sin gas, sin hornos eléctricos, sin termómetros, solo el oído del hervor y el color de las brasas. En el año 1700, cocinar era una coreografía entre el fuego y la paciencia. El hogar, esa chimenea central, era el corazón de la casa. Allí se hervía, se asaba y se horneaba. Y cada utensilio, desde una simple cuchara de hierro hasta un gran caldero de cobre, contaba una historia de ingenio, esfuerzo y supervivencia. Como escribió la cocinera inglesa Hannah Glass en 1747, la buena cocina no es misterio, sino arte de atender al fuego. Esto es Desde Otra Época, el canal donde no solo recordamos la historia, la sentimos, la vivimos y la reconstruimos. El fogón del año 1700 no era una estufa. Era una chimenea abierta, con un brazo de hierro llamado crane, que se movía para acercar o alejar las ollas del calor. De él colgaban cadenas dentadas llamadas tramels, que permitían subir o bajar las vasijas. A falta de perillas, era así como se ajustaba la temperatura. Las brasas eran el termostato invisible. Demasiadas, y el guiso se quemaba, pocas, y la comida quedaba cruda. Por eso se decía que una buena cocinera sabía leer el fuego. Su destreza no estaba en la receta, sino en la distancia entre la llama y el hierro. En el suelo del hogar se alineaban los utensilios que hoy llamaríamos de precisión. La Spatter Skillet, una sartén con 3 patas, permitía freír directamente sobre las brasas sin ahogarlas. Las ollas y calderos colgaban del crane, burbujeando sin descanso. Y al lado, un pequeño milagro de ingeniería, el Dutch Oven, una olla de hierro con tapa gruesa donde se colocaban brasas arriba y abajo. Era el horno portátil del siglo XVIII. Con él se horneaban panés, galletas o pasteles sin necesidad de horno fijo. El hierro, pesado y resistente, era el metal del alimento y también del carácter. Nada se hacía rápido. Cocinar significaba esperar. El asado era un espectáculo. Frente al fuego giraba lentamente el espetón con la carne ensartada, accionado a veces por un reloj mecánico o por el simple pulso de un aprendiz. A mitad del siglo XVIII apareció una innovación brillante, el Tin Kitchen, una caja de hojalata pulida que se colocaba frente al fuego. Reflejaba el calor, lo concentraba y, además, recogía los jugos para hacer salsas. Era el horno de espejo. Más eficiente, más limpio, más preciso. Y cuando el jugo chispeaba dentro del reflector, toda la casa olía a triunfo. Para las salsas y dulces se prefería el cobre. Su calor era parejo, perfecto para confituras o mermeladas. Pero el cobre, en contacto directo con los ácidos, podía ser tóxico. Por eso se recubría por dentro con una fina capa de estaño. Esa tradición, documentada por los artesanos franceses del siglo XVIII, se mantuvo durante siglos. El brillo del cobre estañado era el orgullo de toda cocina bien cuidada. Pulirlo era un ritual, tanto como cocinar. El metal reflejaba no solo la luz del fuego, sino la paciencia del hogar. Cuando el guiso estaba listo, llegaba la hora de servir. Y la vajilla contaba tanto como la comida. En los hogares comunes predominaban los platos de peltre, una aleación de estaño y plomo. Su color gris y su peso metálico eran símbolo de respeto y modestia. El peltre había reemplazado los antiguos platos de madera llamados trenches. En las casas más acomodadas aparecían las cerámicas vidriadas, fayense, delftware, mayólica. Blancas con dibujos azules o verdes, resistentes y hermosas. Eran el punto de encuentro entre lo útil y lo decorativo. Cada plato era un trozo de historia, sobre la mesa. Sin refrigeradores, la despensa era un laboratorio. La carne se salaba o ahumaba, el pescado se secaba, las frutas se confiten o encurtían en vinagre y azúcar. Todo se guardaba en grandes tarros de estoneguare o cerámica vidriada, sellados con cera o tela.
El olor del siglo XVIII no era solo el del pan fresco, sino también el del humo, la sal y la fermentación. Conservar era tanto una necesidad como un arte. Cada tarro era una promesa contra el hambre del invierno. En las cocinas del mundo hispanoamericano, los utensilios europeos convivían con herramientas indígenas. El metate y el molcajete seguían moliendo maíz y especias, mientras el comal tostaba tortillas y cacao sobre el fuego. El resultado era un mestizaje culinario: hierro europeo, barro americano, fuego universal. La cocina era el lugar donde las culturas se mezclaban antes que en ninguna otra parte. Cocinar en el año 1700 era una prueba de ingenio y resistencia. No existían recetas rápidas ni hornos automáticos. Solo fuego vivo, humo que ardía en los ojos y el sonido lento del hervor. Como escribió Fray Juan Altamiras en 1745, el secreto no está en los ingredientes, sino en la atención del cocinero. 3 siglos después, seguimos buscando lo mismo, ese momento en que el calor, el olor y el tiempo se unen para crear algo que nos hace sentir en casa. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, suscríbete y comparte este video para seguir descubriendo cómo era la vida hace más de 3 siglos. Nos vemos en el próximo episodio de Desde Otra Época.